La gente ahora mismo no se da cuenta. Han vendido una realidad donde todo impuesto está justificado. Jamás, claro, en la historia hemos estado pagando un 60 o un 70%. Desde mi punto de vista, para mí es completamente inmoral el tema de los impuestos. Arbitrariamente imponer, oye, tú todo lo que cobres cada mes me tienes que dar todo esto, sí o sí, y como tengo el monopolio de la violencia, o lo haces o te meto en la cárcel, te remontas a la historia y te paras a estudiar cuándo nace la tributación. Empieza con la iglesia, ¿no? O sea, el diezmo y todo esto. Hay personas que han llorado en nuestra consultoría cuando lo hemos calculado a contingencia. Tiene un cliente y dice, bueno, ¿qué países es para mí? Una cosa es el país donde vas a pagar impuestos tú, otro donde va a pagar impuestos tu empresa y otro es donde tú quieres vivir. En nuestros países o en los países europeos pagas un IBI, pagas un impuesto de donaciones, un impuesto de sucesiones. ¿Hasta qué punto la propiedad es tuya? Ya no hay propiedad privada. El español promedio es demasiado egoísta y creído y arrogante. Yo quiero tener mi pisito, yo quiero tener no sé qué, yo quiero tener tal, entonces es un pimpollas. Sí, claro. O sea, estás creando residencia fiscal por el puto ego de que yo quiero tener no sé qué, de que yo quiero... y a mi nombre. La casa de tus padres, si cada vez que vas a España te quedas ahí y te estás quedando 4 o 5 meses todos los años y en Paraguay no estás pagando, puede que te jodan. Bueno, pues hoy estamos aquí en Asunción, Paraguay, con Paco y Alberto de Libertador Fiscal para otro podcast más de Vespucci House. Y vamos a hablar de varias cosas. Vamos a hablar del background y la historia detrás de tanto Paco como Alberto y de por qué empezaron Libertador Fiscal. Vamos a hablar de por qué los impuestos son un robo. Es decir, de por qué deberías estar interesado o no en pagar pocos impuestos o cero. Qué factores entran en juego a la hora de decidir qué países quieres tener en cuenta a nivel de fiscalidad internacional, residencia, bancos, etc. Y luego vamos a ver, más importantemente, por qué Paraguay puede que sea la mejor residencia fiscal para cualquier hispanohablante, tanto habitantes del Mercosur como españoles que no quieran o quieran dejar de pagar tantos impuestos. Dicho esto, empezamos. No sé cuál de los dos quiere empezar, pero creo que la mejor manera es empezar por cómo acabáis vosotros en fiscalidad internacional. El otro día estábamos cenando y estábamos hablando de que no hay tal cosa como un máster en offshore, ¿no? Hay poca formación sobre el tema. Sí que es verdad que hay mucha educación en tema de derecho fiscal, tributación internacional desde el punto de vista de una jurisdicción en concreto, de comercio exterior, todo ese tipo de cosas. Pero en offshore, pues o quieres aprender o no aprendes, ¿no? Entonces, ¿cómo entráis un poco vosotros cada uno en este mundo? ¿Cuál es un poco vuestro background? ¿Qué estudiáis? ¿Qué habéis trabajado antes? Etc. Pues, let's go, empieza. Bueno, yo vengo evidentemente de la parte jurídica, hice Derecho y Gestión y Administración, después hice un máster de Fiscalidad y un máster de Asesoría Legal y empecé de lleno dedicándome a la fiscalidad nacional. Empecé en una de las Big Four. Y cuando lleva allí, pues, no demasiado tiempo, dije, esto no es para mí, porque al final está enterrado en Excel para no ahorrarle nada a nadie, ¿no? Eres una hormiguita. Y dije, esto no puede ser lo mismo, la fiscalidad. Y ahí empecé después, bueno, llevaba también clientes por mi cuenta y demás, y empecé como asesor in-house de fiscalidad. Trabajé para un par de tecnológicas en la Costa del Sol, y en la segunda fue cuando mi misión era más eminentemente offshore, ¿no? Era un grupo de empresas y tenía que detectar cuál era la mejor jurisdicción para llevarnos cada pata del grupo. Claro, yo venía de la fiscalidad y sabía mucha fiscalidad, pero nunca había trabajado con fiscalidad de fuera de España. Entonces ahí fue un poco de decir, oye, vamos a arremangarnos, ¿no? Ya un poco cruzo con que nosotros hicimos un máster de fiscalidad internacional. Y bueno, a ver si con esto, pero luego es que al final la fiscalía internacional, es lo que hemos dicho, estudia la perspectiva internacional, pero vista desde el punto de vista de un país concreto. Es decir, las normas que se tocan con aspectos internacionales, pero siempre desde un país. No estudias, por decirlo de alguna forma, la fiscalidad nacional de otros países, que es lo que nosotros llamamos la fiscalidad offshore. Y bueno, ahí fue un poco cuando ya empecé yo a ver de qué iba el mundo, ¿no? Y lo que había más allá de la Fiscalía Nacional. Me enviaron primeramente como iba a ser el director de una de estas patas del grupo a la zona CEC, sabe que tengo un régimen fiscal especial Canarias. Después, a última hora, decidieron que mejor fuera de España. Yo ya empecé a ver un poco cómo funciona la tributaria y dije, bueno, mejor está muy bien, pero mejor lo vamos a hacer fuera de España. Y me mandaron a Emiratos Árabes a hacer el mismo procedimiento. Y ahí me empapé un poco de esa parte y ya fue cuando vi que se abrió un mundo de opciones. Esa es un poco mi parte, y a partir de ahí ya cuando dejé esta empresa empecé a
prestar servicios de asesoramiento fiscal internacional y offshore. Hasta ahí un poco mi background. Pregunta sobre ese background. En la segunda tecnológica, que entiendo que ese máster de fiscalidad internacional que hacéis juntos, ¿lo haces tú antes de entrar en la segunda tecnológica? No, después. Vale, después de haber entrado, porque ves que hay un mundo, ves qué tal, de a ver si esto me hace profundizar más. Esto realmente acabas profundizando más con los retos, digamos, que te ponen de, oye, vete a Dubái, haz no sé qué, ayúdanos con esto, tal. Exactamente. Y ves cómo por dentro en una empresa puedes ayudar a montar estas estructuras que son muy, muy útiles, obviamente. Exactamente, porque al final ya un máster de fiscalidad especializado. Yo en el máster que hice de fiscalidad en su día no vi nada de internacional. Después, este máster que era de especialización internacional, eso veía fiscalidad internacional desde el punto de vista de España, o sea, normas anti-ilusión que tiene España, un poco el tema de convenios y tal, pero no saben nada de lo que pasa en el otro país. Claro. Ni se te viene preguntando, oye, ¿cuál es el mejor país para emigrar o para montar una empresa? Ni idea. No. Investiga tú, por tu cuenta. ¿Y en tu caso? Y en mi caso, pues bueno, Paco y yo, los dos estudiamos Derecho y nos conocimos de la carrera. Y por aquel entonces, yo cuando termino la carrera, hago un máster de negocios internacionales. Entonces mi carrera sí que hace un poco más heterogénea y empiezo en el mundo en los primeros 2 años de la parte muy ligado a la parte comercial y después me voy a la área de operaciones. Entonces yo siempre he estado muy ligado al tema de export-import, en crecimiento de negocio y luego hago una expatriación en Francia, en este caso como jefe de proyecto. Por aquel entonces, Paco y yo ya tenemos muchas conversaciones sobre el tema de fiscalidad, de todo el robo que tenemos a día de hoy, el mundo que hay fuera y las oportunidades que hay fuera. Y ahí es cuando Paco y yo vemos que hay una oportunidad de negocio brutal en cuanto el mundo de la fiscalidad internacional, porque no hay ningún máster, no hay ninguna formación sobre fiscalidad offshore. Entonces, Paco y yo decidimos hacer un máster de fiscalidad internacional juntos y ahí es cuando descubrimos, primero, la cantidad de oportunidades que hay en el mundo para ahorrar fiscalmente o tener un ahorro fiscal importante, y después lo que descubrimos es que no se da una formación sobre la fiscalidad de otros países. Es decir, nosotros lo que vemos que ahora mismo lo que hay en el mercado es esa relación que hay entre un país con otros. Es decir, cómo interactúan los convenios internacionales y al final cómo deben de tributar ciertas rentas en ciertos países. Pero no hay una amplitud, una visión amplia en la que te diga, oye, según tu perfil, según tu renta, aquí es el país en el que te tienes que ir. Y un poco, cuando terminamos el máster, yo creo que confluyen un sueño que teníamos con una necesidad que estábamos viendo. El sueño que teníamos al final era de ser más libres, de tener una vida más internacional, de descubrir qué hay fuera, y por otra parte encontramos un propósito de ayudar a las personas y que es hoy el propósito de nuestra empresa, es de liberar a las personas de la esclavitud fiscal que tenemos en nuestros países y que no nos damos cuenta con la complejidad que tenemos a día de hoy los ordenamientos jurídicos, sobre todo de países de la zona de Europa. Es decir, a día de hoy yo creo que la sociedad europea vive en una matrix donde nos han impuesto una manera de pensar y donde todo impuesto está justificado. Uh-huh. Y no somos conscientes que a día de hoy estamos pagando perfectamente podemos llegar a pagar en torno a un 60 o un 70%, y muchas veces ese pago que nosotros estamos dando no lo recibimos de vuelta con una calidad apropiada de los servicios. Uh-huh. Antes de entrar en eso, porque creo que es ese principio fundamental que hay que entender antes de ponerse a hablar de fiscalidad internacional, luego también podemos hacer el debate de si merece la pena o no entender o querer saber algo sobre fiscalidad internacional sin ganar dinero antes, o si merece la pena. En fin, antes de eso, un poco el propósito ya has un poco dado pistas de por qué empezasteis lo que empezasteis, de pues por eso liberar, ¿no? Cualquier persona que se dé cuenta del nivel de imposición y el nivel de intervención y que, pues lo que tú dices, una relación casi de vasallos y esclavos, ¿no?
Aquí tengo las notas que tenéis un propósito de 30 países cada año, o en un año, vaya, precisamente porque has puesto el foco, ¿no? Habéis dicho de que, oye, es importante no solo entender lo superficial de unir puntos de, pues mira, es que si eres español y te vas a Dubái y te puedes montar esto, pues tienes un no sé qué. Vale, sí, pero es que eso es una concatenación de situaciones muy específica y que, o sea, no representan nada de lo que puede haber, ¿no? Pues, o sea, las opciones son muchísimo más. Y para conocer esas opciones hay que meterse de lleno en la fiscalidad nacional de diferentes países para luego ver y entender mejor las correlaciones entre convenios y todo esto, ¿no? ¿Cómo surge este propósito de 30 países en un año? ¿Por qué 30? ¿En qué tiempos? ¿Cuál es el plan? ¿Qué queréis sacar de ahí? El plan es el primer año al menos 30 países. O sea, eso es lo que seguro vamos a hacer. Y de hecho ya llevamos, ¿no? 10, 11, creo que ya llevamos. Lo que va de año. Lo que va. Bueno, en 3 meses creo que desde cuando empezamos. A ver, tengo también que decir que había una evolución importante en cuanto al proyecto. O sea, al principio, ¿verdad? Que éramos Paco y Alberto, que queríamos conocer el mundo y teníamos ese propósito por bandera y queríamos ayudar. Y un poco lo que ha venido siendo ese sueño de dos amigos se ha convertido al final ya en una empresa, un equipo, en todo lo que conlleva pues al final de hacer crecer la empresa mientras estás viajando y mientras tienes a un grupo de personas que están a tope con nosotros, que están a tope con el proyecto y que cada uno está en una jurisdicción diferente, lo cual, oye, tiene un reto añadido que es cuadrar horarios para todos hablar y tener nuestras reuniones y todo. Exactamente. Bueno, al final yo creo que es una necesidad que estaba ahí, que se pedía a voces, porque a nosotros nos gustaría que existieran más, digamos, competidores o prestadores de servicios, bueno, que dieran un cierto nivel, ¿no? Porque hemos visto que el sector está muy, muy poco profesionalizado y al final nosotros lo que nos gustaría de mañana es ser esa empresa que forma a los futuros consultores. O sea, queremos ir más allá de ser simplemente un servicio de consultoría. Y es que, claro, actualmente está muy poco personalizado. Hay por ahí algunos creadores de contenido que no vienen del mundo de la fiscalidad. Pero claro, falta ahí también una pata. Por ejemplo, el otro día tenemos una cliente que tuvimos que hacer una due diligence. Pero claro, si tú simplemente sabes la fiscalidad offshore, porque te has dedicado a mirar por tu cuenta, pero no sabes las bases de la fiscalidad normal, no eres capaz de ver los riesgos que tiene una persona en cosas que haya hecho en el pasado en España. Por ejemplo, nosotros abarcamos todo ese espectro. Es que para poder dar el insight estratégico de consultor de fiscalidad internacional offshore, que es válido, o sea, que es valioso, porque si lo adoptas realmente te puedes ahorrar dinero de manera segura y legal, el poder dar ese consejo requiere de un conocimiento holístico. Eso es lo que tú dices. No solo te tienes que saber la jurisdicción en la cual quieres aplicar los beneficios que quieras obtener, sino además también tienes que entender la jurisdicción de la que proviene cada persona para saber si sus antecedentes le permiten siquiera optar a dichos beneficios. Y además tienes que tener en cuenta también las particularidades que tienen que ver en cuanto al juego de convenios. Porque no todos los convenios son iguales, muchos convenios que tienen ciertas limitaciones o que no siguen estrictamente el modelo de la OCDE y que eso impacta directamente en las estrategias fiscales cuando te quieres ir a un país u otro y dependiendo de qué tipo de residencia estás generando en uno de ellos. Y eso es una cosa de los convenios entre países, por no hablar de todas las otras diferencias a nivel de, oye, lo que está en la ley y lo que luego se puede aplicar. Ojo, son dos planos, ¿no? Nosotros siempre decimos el plano legal y después decimos el plano práctico, bajo la responsabilidad de cada uno, pero siempre nosotros, uno de nuestros valores es la legalidad, ¿no? El plantear estrategias legales que, siempre decimos, ¿no? La verdadera libertad es la que te permite dormir bien por las noches. Efectivamente. Y luego que además lo que se puede aplicar y lo que es en papel en base a los recursos que se dedican para hacer cumplir las leyes es algo muy dinámico y que ahora es ahora y en 5 años los presupuestos cambian cada año de cada estado, ¿no? Y las leyes también, bueno, incluso más rápido. Antes de meternos en lo táctico de un poco, porque vamos a tocar, para que la gente sepa también a nivel de estructura, vamos a ver primero a nivel casi filosófico o fundamental de por qué deberías estar interesado en pagar pocos impuestos o no, es decir, cuál es nuestro argumento, y vamos a ver puntos de vista diferentes, no sé cuál es vuestro argumento, tampoco, me imagino que vamos un poco alineados ahí, pero voy a dar un poco mi argumento y luego ellos van a dar el suyo también de por qué es interesante, digamos, cuestionarse la fiscalidad como concepto en sí mismo, si es correcto o no a nivel moral que un Estado pues, te usurpe parte de tu renta.
Y luego vamos a ver Fiscalidad Internacional 101, varias de las bases, y luego ya nos metemos en Paraguay, ¿no? Entonces, aquí he visto que habéis puesto el tema de la teoría de las banderas y los haters o fiscofílicos. Me parece muy interesante eso. Antes de hablar de la teoría de las banderas, que es un poco, también podemos hacer referencia a Nomad Capitalist, que es un poco un referente que los dos seguimos. Desde mi punto de vista, para mí es completamente inmoral. El tema de los impuestos es una cuestión que escapa lo racional y lo justo. O sea, la gente cree que hay algo de justicia o de buena voluntad en arbitrariamente imponer un tipo de imposición de, oye, tú todo lo que cobres cada mes me tienes que dar todo esto, sí o sí, y como tengo el monopolio de la violencia, o lo haces o te meto en la cárcel. No sé en qué momento todo el mundo lo ha aceptado, ¿no? Pero yo desde que me di cuenta de que eso era así, no me entró en la cabeza y nunca me pareció bien. De hecho, además, si te remontas a la historia y te paras a estudiar en qué momento o cuándo nace la tributación, empieza con la Iglesia, ¿no? O sea, el diezmo y todo esto, incluso se pagaba muchísimo menos, también porque se esperaba mucho menos del clérigo y de los nobles de apoyar al campesino, ¿no? Porque también la pobreza era el estado natural del mundo en general. En fin, podríamos estar hablando de esto durante 6 horas. Este tema es bastante profundo. Yo creo que primero hay un tema que es cómo concebimos cada uno la libertad, ¿no? Digamos la libertad en su sentido más amplio, la libertad individual, ¿no? de elección, ¿no? Porque al final tú puedes decidir querer pagar más impuestos y que el Estado te dé más servicios, o prefieres pagar menos o pagarlo en otro sitio distinto. Nosotros tenemos muchos haters cada vez que subimos un vídeo, porque siempre que además nosotros no damos ese discurso, ese speech de no pagues impuestos en España, sino decir, oye, hay otras alternativas, tú puedes decidir a cuál te gustaría irte. No tiene por qué ser pagar menos impuestos. Puedo querer pagar más impuestos, pero puedo querer irme a Dinamarca, irme a Canadá, porque me gusta ir la educación que tiene o los servicios, y nos parece totalmente genial. O sea, si hubiera un cliente, lo que pasa es que la verdad que el 99% de los clientes que nos vienen lo que buscan es pagar menos impuestos, por la razón que sea. Entonces, lo primero es tener esa libertad de decisión, ¿no? Que ya de entrada todas estas haters lo que quieren es que tú has nacido en España, tú tienes que colaborar en España y tienes que, lo que se decida es también en decidir, ¿no? Lo primero es, oye, no, y eso es lo que viene a decir la teoría de la bandera, ¿no? Decir, oye, voy a deslocalizar cada parte importante de mi vida y la voy a localizar en cada jurisdicción que trate mejor esa realidad. Okay. La bandera, bueno, nació en el año 60 y esto se ha ido un poco reformulando y añadiendo nuevas banderas. Las principales, la nacionalidad, que esa, bueno, al final es con la que nacemos y es muy difícil conseguir una segunda nacionalidad o ciudadanía, pero eso ya es un contrato que tú tienes con el Estado en el que marcamos una serie de derechos y obligaciones. El derecho a libertad de moverte a otros países. Nosotros sabemos que con el pasaporte español nos da mucha libertad, pero hay otros países que no lo tienen tan fácil, ¿no? Y están de visados y demás. Pero después tiene una serie de cargas. Puede ser, lo vemos en el caso de Estados Unidos, ¿no? Con la tributación por nacionalidad. Hay más países también que imponen esa tributación. Tenemos el caso de Eritrea, tenemos el caso de Myanmar, Hungría incluso también. Hungría también. Hungría tiene tributación por nacionalidad, yo no lo sabía. Sí. Tayikistán también, o sea, hay más países. Francia lo está ahora proponiendo en firme. Amago ya de Estado. Bueno, y hay más obligaciones. Hay temas te pueden obligar a hacer una mili, por ejemplo, en el país. Esa es la primera bandera, ¿no? Que es un poco la más rígida. También es verdad que si tú tienes una determinada ciudadanía, te puede ser más fácil que a otra ciudadanía conseguir un visado de residencia de otro país. Y esa de entrada delimita un poco tu libertad. Después tienes otras banderas. Por eso, la más importante, la bandera de residencia fiscal personal, es decir, dónde quiero yo pagar mis impuestos. Personal, que no tiene por qué coincidir con la siguiente bandera, que es la residencia empresarial. Yo puedo decidir, que quiero pagar mis impuestos personales en Paraguay, pero puede que mi empresa esté en Emiratos Árabes o esté en Chipre. O en Estados Unidos. Por el motivo que me venga mejor, ¿no? Al final, la residencia empresarial también tienes que valorar, cuánto me cuesta, por ejemplo, la regulación de ese país, si hago temas de cripto, cómo están vistas las cripto ahí. O, por ejemplo, algunos clientes que hemos tenido de tema de OnlyFans, pues lógicamente no todas las jurisdicciones cuadran. Si tengo trabajadores, me interesa saber cuál es el coste de seguridad social que hay en ese país o la facilidad para, en un momento dado, despedir a un trabajador, ¿no? Y eso juegan entre ellas también porque tenemos que ver, en caso de que quieras hacer un reparto de dividendos, qué tipo, si tiene un withholding tax, si a nivel de convenio pues nos da una situación más beneficiosa, que aquí al final el puzzle
es muy personalizado para cada persona. Ahí está. Bueno, después que tenga seguridad jurídica, lo que se busca sobre todo es seguridad jurídica, ¿no? En tanto en la residencia personal como en la residencia empresarial, para que no nos cambien las reglas de juego al poco tiempo. Es un poco el problema que se ve en España y lo contrario que tenemos en España, ¿no? Y lo que se viene escuchando, mucha gente se va de España ya no por la alta fiscalidad, sino porque es que no sabe las reglas de juego. Es que si cada 2 años me lo vas a cambiar, un inversor no puede hacer sus números. No puedes operar a largo plazo porque no obtienes la seguridad, no sé, jurídica de que las reglas van a ser como son ahora y que por ende puedes hacer planes en base a esas reglas que te permitan estar tranquilo en el largo plazo, ¿no? Claro. Bueno, has dicho residencia fiscal personal, empresarial, ciudadanía y tenemos más componentes o más banderas, vaya. La residencia de recreo, que mucha gente la pasa por alto, porque cuando tú tienes un cliente y dice, bueno, ¿qué países es para mí? Te dice, bueno, una cosa es el país donde vas a pagar impuestos tú, otro donde va a pagar impuestos tu empresa y otro es donde tú quieres vivir, que no tiene por qué coincidir con donde tú vas a pagar impuestos. Hay que tener cuidado de no cumplir los criterios de residencia fiscal del otro país donde tú vas a pasar el tiempo. Y a cada país le vas a pedir una cosa distinta, porque a lo mejor el país donde tú pagas impuestos no es el país idílico para ti, para vivir, pero al final la mayoría del tiempo lo vas a pasar en otro distinto. Y ahí lo que vas a pedirle es otras cosas que no tienen nada que ver con la fiscalidad. Lo que le vas a pedir es que tenga seguridad personal, no sea un país inseguro, digamos que tenga un coste de vida bajo. Por ejemplo, aquí en Paraguay. Fuimos otro día a cenar y también que le metes unos homenajes. Sí, por nada, es que no. Bueno, hay libertad individual, la vida social, la gastronomía, la cultura, yo qué sé, ese tipo de La libertad de expresión, por ejemplo, también otra. El idioma es importante, que estemos bien conectados. Si tú quieres volver a España, por ejemplo, a ver familiares. Abuelos, tal. Por ejemplo, para nosotros es muy importante el tema de la gente. O sea, que es algo que suele pasar desapercibido, pero es muy importante cómo es la gente, si es fría o es cálida, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Hispanoamérica, pues eso es lo que un poco nosotros buscamos, ¿no? Es un poco como nosotros, ¿no? Otros países que más quieren andar. Pero bueno, ya depende de cada uno, ¿eh? Sí. No es lo mismo, no le vas a ofrecer al mismo país para una persona que está soltera, que para alguien que tiene su familia y lo que quiere es tranquilidad y demás. A lo mejor hay un tío que le apetece irse a Tayikistán a coger la ciudadanía y que les toda la vida, ¿no? Pero luego tenemos también, has puesto lugar de activos y otras cosas de residencia digital, educación, seguros, atención médica. Eso es corrizar ya un poco el riesgo. Pero ya tú puedes decir un país que sea mejor para tener activos, por ejemplo. ¿Dónde no tendría activos inmobiliarios? En España. Además, lo dijimos ayer, al final es como si tuvieras un alquiler perpetuo con el Estado. Nunca es tuyo el inmueble. ¿Hasta qué punto en nuestros países o en los países europeos existe la propiedad? O sea, ¿hasta qué punto es una propiedad o es un alquiler? Tal cual, ¿sabes? Un poco ese punto, porque al final pagas un IBI, pagas un impuesto de donaciones, un impuesto de sucesiones. ¿Hasta qué punto la propiedad es tuya? Ya no hay propiedad privada. Sí, por cerrar la bandera de los activos, al final tienes que ver cada país cómo trata sus activos. Por ejemplo, Singapur puede ser el mejor país para tener activos de tipo monetario y tener una cuenta bancaria allí, lo que va a estar súper protegido, incluso activos de metales, que hay ciertas cámaras que los almacenan. Pero, por ejemplo, no tendría un inmueble en Singapur que paga un IBI de locos. Claro. Es que eso, pero volvemos a lo mismo. Aquí yo creo que también es interesante hacer una analogía con el tema de la ingeniería fiscal, que es yo creo que el mejor nombre a lo que hacéis vosotros. Ya le puedes llamar fiscalidad offshore, le puedes llamar fiscalidad internacional, le puedes llamar estrategia fiscal, eficiencia. Yo creo que es ingeniería a este punto, porque al fin y al cabo es muy parecido a ser ingeniero. Tú para ser ingeniero tienes que entender de física, de química, de no sé qué, dependiendo de lo que quieras montar, ¿no? Pero tú para montar setups de este nivel, en función del nivel de network que hay y el nivel de opciones que se quieren o de exigencia que se pide, etc., eso da lugar a un nivel de complejidad determinado y a que tengas que hacer uso de unos conocimientos determinados. Pero estos tienes que tener disponibles todos, porque cuanto más tengas disponibles, más combinaciones más diferentes y más complejas y más escalables o más útiles puedes llevar a cabo, ¿no? Y eso es el valor que tiene un consultor de y más allá de eso, que es un poco por el motivo por el que nosotros viajamos, es hacer la red de partners. Nosotros necesitamos, como explicamos a los clientes, lo que hacemos es, somos como el equivalente a un médico general. Claro. Somos capaces de orientar muy bien con todo el espectro, habido y por haber, pero después, una vez que hemos seleccionado la jurisdicción, tenemos que aterrizarlo todo mucho más con un especialista de allí que está acostumbrado a presentar los modelos tributarios de allí, que eso, lógicamente ahí no llegamos. Como muchas Big Four también, como muchas consultoras estratégicas generalistas, en cierto modo, que te derivan a un especialista, que no digo que lo hagan bien, pero es un poco la idea, ¿no? La Big Four, yo lo he visto de dentro porque vengo de una,
al final comparten internacionalmente una marca, pero son empresas independientes, o sea, no tienen nada que ver. Claro. Y cuando tú vas por un problema que afecta a otro país, lo que va a hacer esa Big Four, por ejemplo España, va a contactar con su homólogo en el otro país, van a acordar unos fees entre ellos, y tú al final es como, bueno, te dan esa facilidad de contratar a ese partner, pero no pienses que estás tratando con la misma firma. Están desconectados, en cierto Están modo. desconectados. O sea, realmente aquí lo que ha ocurrido es que el mundo ha cambiado mucho más rápido que la evolución del sector. Actualmente, en los últimos 15 años, la esfera internacional de las personas ha cambiado completamente. Con la globalización, con el mundo digital, cada vez la esfera internacional pesa más. Y en ese sentido, las grandes consultoras no se han adaptado del todo a esa nueva necesidad del nuevo freelance que de repente sus hobbies se han convertido en su trabajo y su empresa, que están facturando varios millones de euros, que necesitan un asesoramiento personalizado. Y ahí está ese gap donde no hay una adaptación y además que no hablan el mismo idioma. Así que ahora mismo hacen falta más asesores fiscales internacionales. Y es más, yo creo que de aquí animamos a los asesores fiscales internacionales que están viendo este vídeo de que viajen más, de que vayan más in situ al país, de que vean no solamente el aspecto legal, bueno, primero que lo vean, y después segundo, que vean la realidad de cómo se hace un trámite de inmigración, cuáles son los obstáculos que pueden tener los clientes para entrar ya mismo en el país, cuál es la realidad de la presentación de los impuestos, de la declaración de impuestos, cuáles son todas las tasas que están alrededor de la creación de un setup, sobre todo. Sí, porque muchas veces no le llaman impuestos, que eso se da mucho en España, de cambiar el nombre de las cosas, y al final dice, bueno, ¿para mí cuánto me va a costar todo esto? Hay que darle todo. De hecho, nosotros las planificaciones no solo metemos la fiscalidad, sino que metemos la seguridad social cuando es un sistema de distribución. Bueno, podemos abrir ese melón si quieres, porque eso nos da a otra hora de conversación. Sí. Pero nosotros, al final, decimos, oye, la seguridad social para nosotros es otro impuesto. Salvo que sea un sistema de capitalización, que hay muy pocos países que lo tienen. Malasia, Singapur, Hong Kong, unos cuantos más. Entonces, hay que meterle ese coste. Porque usted lo va a soportar. Efectivamente. O sea, y que todo el mundo tenga en cuenta un sistema de capitalización, el dinero está a nuestro nombre. Es decir, cuando nosotros estamos disfrutando de este tipo de sistemas, en el caso de que muramos, nuestros herederos van a poder disponer de ese dinero que nos han retirado. Y quiero decir, un sistema de seguridad social de capitalización en cierto sentido es bueno, en el sentido de que creo que le da, o sea, estás obligando a la población a ahorrar. Estás desarrollando en cierto sentido también una educación financiera. Y con esto quiero hacer un punto que es que tampoco es una cuestión, yo he dicho, los impuestos son un robo. Para mí es algo inmoral a la base filosófica. Es decir, tú no le puedes quitar algo a alguien por la fuerza, ¿vale? Porque es que literalmente es así. Es que el Estado tiene monopolio de la violencia y si no decides pagar, pues te meten en la cárcel o, en fin, pues te pueden joder, ¿no? Y otro punto, es que también tenemos que... Ese tipo de mensaje lo tenemos que contextualizar en un momento en el que en Europa estamos en un extremo a nivel fiscal. Sí, que nunca antes hemos estado. Jamás, claro, en la historia hemos estado pagando un 60 o un 70%. Es la nueva esclavitud fiscal que está ahora mismo escondida con ordenamientos jurídicos súper complejos. Y la gente ahora mismo no se da cuenta. O sea, nos han vendido una realidad, insisto otra vez, donde todo impuesto está justificado. Y además de hecho, el tema está en que no hay una contraprestación. O sea, yo creo que aquí yo diferenciaría con tres principios, ¿no? El primero sería la transparencia y la simplicidad. Entonces, lo primero es, no interesa que sea un sistema transparente y simple, porque entonces vas a percibir todo lo que estás pagando. Interesa que tú pagues muchos impuestos, muy poquito de cada cosa, y al final nadie tiene un Excel en su casa y dice, ¿cuánto he pagado de IBI? ¿Cuánto he pagado de IVA? ¿Cuánto he pagado de IRPF? ¿Cuánto he pagado de Seguridad Social? Pero insisto con esto porque las personas no son conscientes del mamotreto que tenemos en España y en Europa. No somos conscientes. La legislación que tenemos en Singapur es simple, sencilla. Cualquier persona la entiende. Y de hecho, hasta la fecha, creemos que la fiscalía española es la más compleja que hemos estudiado hasta ahora. O sea, no hemos dado con otro país, y eso estudiando la legislación en inglés, ya más fácil que la española. Sí, la de Estados Unidos incluso, a ver, hay muchas complejidades y tal, pero es más entendible.
O sea, puede ser más extensa, pero es más simple. Y IRS además que hace un trabajo pedagógico muy bueno. Sí. Es decir, que también que son una cosa... La cultura anglosajona y pasa en Irlanda y en Reino Unido está todo muy mascado. Por ejemplo, a gente que no te haga O falta. sea, el otro día, una anécdota, estábamos viendo los manuales de varios modelos y claro, vimos que nos encontramos con un manual de 400 páginas para rellenar un modelo de la Agencia Tributaria Española. 400 páginas para... De hecho, son 450. El modelo 036 Ah, sí. es un libro. O sea, tú lo puedes comprar el libro en papel y es un libro. Y dices, algo se nos ha ido de las manos cuando necesitas un libro para un modelo. Para un modelo. Para entender cómo rellenarla. Para entender cómo rellenarlo bien. Quiero decir, es que no somos... Son las instrucciones de un modelo. que no somos conscientes del nivel de complejidad que tenemos ahora mismo en España. O sea, no lo somos. Bueno, yo quiero decir también que es que no hay que asumir eso como verdad necesariamente en el sentido de que los impuestos son, o sea, deberías siempre pagar un 0 y si no estás de acuerdo con eso eres un esclavo. A ver, lo que tienes que ser es lógico y simplemente tener sentido común. Luego ya te darás cuenta de si quieres pagar 10 o un qué o un tal. Pero es lo que volvíamos al punto de la contraprestación. Simplemente sé lógico, párate a pensar. Por todas las trabas que te da España, todo lo que te hace pagar, todo lo que te hace sufrir, todo lo complejo que es, todo lo poco que te enteras, porque no pagas impuestos solo, luego tienes que pagar un gestor, que eso tampoco la gente lo cuenta, es un gasto que asumimos que hay que tener en España y el gestor. También te habla lo que te tiene que hablar. No. O sea, quiero decir, y todo esto lo hacemos, pero luego nunca nos paramos a pensar de, el bus de mierda que sigue sin llegar a la hora cuando me tengo que ir al trabajo y me hace perder tiempo productivo de mi vida. Los 6 meses de la lista de espera que tenemos ahora mismo en la sanidad. Bueno, ese es el segundo principio. La colonoscopia que no te da tiempo a hacerte, que te puedes morir. O sea, quiero decir que es que no. El segundo principio que iba a comentar es el de justicia tributaria, que viene a decir esto, a decir, oye, ahí me están quitando esto, pero esto se corresponde con lo que yo estoy recibiendo en especie, entre servicios, ¿no? Y lo que siempre digo, carreteras, hospitales, Sí. que cada vez tienen menos que ver lo que te detraen con lo que te viene de vuelta. Tanto que dicen, ponte a carreteras hospitales, vete a un hospital de España, vete a una carretera en España, a ver cómo están. Tanto joder. También es verdad que todos los estados yo creo que han hecho un pitch que es el de que tenemos la mejor sanidad del mundo. Yo creo Que bueno, que si hay algo que merece la pena en España, vale, los impuestos, es el tema de la sanidad, que sí que, vale, está bien, te atiende, entonces pero que tiene muchos fallos. Que cada vez Poco es yo creo que con esto, o sea, yo creo que tenemos le cada vez hay menos talento y todo, pues si se está cayendo las cosas. Exactamente, pero yo creo que la sanidad española tiene los mejores profesionales, uno de los mejores profesionales del mundo en cuanto a formación, y los estamos dejando en las trincheras. Sí, claro. Dejándole planta Que se vayan les estamos dejando irse a Londres, a Reino Unido, a la NHS, que es que les pagan el doble. El tema del médico no están bien pagados en España los médicos. No, era fatal. Bueno, que es que si no nos da tiempo a tocar toda la fiscalidad internacional, los básicos, ¿vale? Habéis puesto aquí un montón de países con tributación nula, territorial, por remitencia, tributación mundial por residencia, el símil de las muñecas matrioscas, que ese sí que es bueno. Países de tributación por nacionalidad, empezamos con el símil de las muñecas matrioscas. Bueno, esto es un poco parte de un curso que nosotros le damos a nuestros clientes antes de hacer la asesoría, porque queremos siempre darles esa parte de formación para que cuando lleguen a la consultoría ya sepan un poco cómo funciona y qué cosas se pueden hacer y qué no. Por eso le llamamos la mentoría fiscal, más que nada porque aunamos lo mejor de la formación con lo mejor de la consultoría. Porque queremos que las personas tengan su escudo, su espada, que tengan las herramientas para que una vez que han pasado por nuestra consultoría, que tengan los básicos y sepan qué pueden y qué no pueden hacer. Que se entiendan, taller. Al final es un itinerario, un vídeo, para hacerlo un poco más caído, ¿no? He explicado un poco gráficamente y demás. Entonces, ¿cuáles son los sistemas que existen en el mundo a nivel fiscal? Bueno, el símil de la muñeca matrioska es como que los menos agresivos, o sea, los más agresivos incluyen a los menos. Entonces vamos a ir de menos a más, ¿vale? El menor de todos, la tributación nula. Sabemos que hay países que no tienen tributación, por ejemplo, porque obtienen su financiación de impuestos indirectos o de licencias de actividad. Bueno, todavía quedan varios países por ahí que normalmente coinciden con los famosos paraísos fiscales. A veces son tributación nula para empresas, a veces para personas físicas y a veces para los dos. ¿Cuáles son algunos de esos? Islas Caimán, yo creo que es el más conocido, ¿no? Bahamas, aunque Bahamas ahora ha implementado el impuesto mínimo global. Después tenemos a Omán, si no recuerdo mal, que sí tiene sí es nula para personas físicas pero no para personas jurídicas. Bueno, hay varias combinaciones. Eso sería como el menor nivel.
¿no? Después pasaríamos a los de tributación territorial, que es decir, solo quieren que pagues impuestos sobre las rentas de fuente de ese país. Aquí es muy importante, o sea, que hay tantos sistemas, tú puedes entender un sistema territorial de muchísimas maneras diferentes. Y hay tantas territorialidades como sistemas de tributación territorial. Porque aquí, cada vez que alguien nos dice yo me quiero de este país porque tiene un sistema de tributación territorial, lo que tenemos que decir siempre es, espera, vamos a ver tu caso, qué tipo de rentas y de dónde proviene esa renta, y entonces aquí vemos si realmente tributan o no tributan. Eso es, porque aquí para que la gente lo entienda, con territorialidad nos referimos a cómo se define si las rentas están siendo generadas o no dentro del país en el que estás viviendo, el que tiene una tributación territorial. No es lo mismo la territorialidad de Tailandia que la de Paraguay, que la de Costa Rica, que la de Panamá, que la de X. Muchas veces hay países que se autodenominan territoriales o de otros tipos de sistemas, pero que en la práctica no son. O sea que hay ese doble juego. Pasaba con Malasia, por ejemplo, que Malasia antes era territorial, ahora se sigue autodenominando territorial, pero en realidad es de remitencia, que ahora explicaremos cómo funciona la remitencia. Ahora también tocaremos Paraguay, porque la territorialidad de Paraguay es muy discutible en ciertos aspectos. Y bueno, lo que queremos decir es que cuando un país es territorial, lo que pretende no es decir, oye, te voy a dar esta ventaja fiscal de no tributar por lo que hagas fuera del país, sino que lo que se trata es de simplificar y decir, oye, yo te voy a grabar lo que ocurra en mi país porque sé que lo que tú hagas fuera seguramente lo está grabando otro estado. Entonces, en vez de hacer toda la complejidad de integrar esas rentas y ahora aplicar una deducción por doble imposición, que esto es complejísimo, dice, mira, vamos a lo fácil. Te grabo lo que pasa en el país y lo de fuera no lo grabo. Pero eso tiene muchas matizaciones. Y ahora entraremos en el tema ese de la territorialidad. Debemos también decir que la OCDE y la Unión Europea presionan muchísimo a este tipo de países, ¿vale?, para que no dejen rentas sin tributar. De hecho, tenemos el caso de Hong Kong, de la reforma que ha habido en 2023-2024, donde, pues, bueno, entra directamente por grupos empresariales internacionales. También te digo, este concepto es súper amplio, o sea, el que es un grupo empresarial internacional. Yo creo que el libertado fiscal, pues nosotros podríamos encajar perfectamente en esa denominación. Y al final lo que buscan es que, vale, tú quieres ser residente fiscal en Hong Kong, pero se aseguran de que no quede ni un euro sin tributar. Sí. Ahí lo que hacen es un con es decir, oye, si recibes ciertos tipos de ingresos, en este caso más pasivos, en otro país que no han tributado y tú lo recibes en Hong Kong, que tampoco van a tributar porque Hong Kong es territorial, entonces le obligan a Hong Kong a que grabe eso como si hubiera sido de fuente de Hong Kong. Y esto viene de la presión de la Unión Europea y de la OCDE claramente. El kill del bullying, nosotros. Sí, claro. O sea, al final la amenaza está clara. La amenaza es, si no haces esta reforma, te meto otra vez de nuevo en la lista de jurisdicciones no cooperativas. Claro. Eso pasa por nivel de inversión. Pero esto lo decide la lista de jurisdicciones no operativas, es del Europa. Cada país primero, la Unión Europea tiene otra, y al final es una manera de presionar. En el momento que tú estás en este tipo de listas, pues bueno, hay una serie de inconvenientes. O sea, operar con estas jurisdicciones. Lo que están haciendo al final es que vaya menos inversión. Sí, no, claro, aislar. Sí. Seguimos al siguiente, ¿no? Por no perdernos... Sí, por remitencia... Bueno, si queréis explicar la de residencia, que yo creo que es la más común, que es la que todo el mundo conoce en España, en Francia... Esa es la más típica. Al final tú vas a pagar impuestos por tu renta mundial, independientemente de donde lo recibas. Realmente, si tú al final has recibido una renta en otro país que ya ha pagado impuestos, a la hora de integrarlo, tendrás que aplicar mecanismos para evitar doble imposición y pagar la diferencia y no todo otra vez, ¿no? Pero puede haber situaciones de doble imposición si no hay los convenios oportunos, no hay los mecanismos internos. Esta que todo el mundo sabe, ¿no? Pero hay países que son muy interesantes, aunque tengan residencia, tributación por residencia. Por ejemplo, Emiratos Árabes es tributación por residencia. Tenemos Macedonia del Norte, tenemos Bulgaria, tenemos Rumanía. Hay muchos países que, a pesar de esa residencia, no tiene por qué ser malo. De hecho, está mejor. Sí, claro, ¿no? Si las condiciones son buenas, al fin y al cabo, quieres ir a vivir y ya está. Ahí está. Y bueno, después tendríamos los países de remitencia, que son un poco un híbrido entre los de territoriales y los de residencia mundial. Y esto consiste en que las rentas que se generan fuera no se graban, pero si tú las remites al país, y cada país tiene distintas definiciones de lo que considera remitir, que puede ser remitir, hacer una transferencia, pero también puede ser hacer pagos como tarjeta consumida dentro del país,
al tú remitir tendrías que tributar por esos ingresos, que a lo mejor ya han tributado fuera, ojo, que a lo mejor hace una doble tributación ahí. Y además que ocurre otra doble derivada, que es que hay países que se autodenominan como sistema de remitencia, pero en la práctica son territoriales, como el caso de Singapur, que tiene una cantidad de exenciones tan grande, pues dices, bueno, al final esto es un sistema territorial. Claro, al final aplican el rizo mucho y hay muchas excepciones. Por eso decimos que es muy importante ir al país, porque te encuentras con la letra pequeña y te dices, pero espérate, esto no me hagas lío. O sea, remitencia sería como un... Es que no sé si lo he entendido bien. ¿Sí? Es a caballo entre territorial y residencia. En principio es como si fuera territorial, pero si tú lo que has ganado fuera te lo traes a ese país Y lo gastas en ese país. Lo gastas en ese país. Ya tributas. Territorial, por eso. Es lo mismo. Si en los sistemas territoriales tenemos que determinar qué es de fuente extranjera, qué es de fuente nacional, en los sistemas de remitencia tenemos que ver en cada jurisdicción qué se considera remitir o, digamos, traer. Claro, ¿qué es traer y qué no? Es decir, si te traes dinero para comprar una casa, ¿cuenta como remitir o no? Eso es. Si lo traes para gastar el día a día, bueno, eso es interesante. Tailandia, por ejemplo, es el caso más típico de remitencia. Después hay otro de remitencia que lo tiene más como un incentivo a extranjeros. Ahora encontramos ahí. ¿Y en Tailandia qué remites o qué te piden más o menos cuáles? Bueno, hasta el año pasado, si tú remitías en un año distinto del año en que tú habías generado la renta, no tienes que tributarlo. Eso ha cambiado. Y ahora, si tú remites, aunque sea el mismo año, o sea, un año distinto, tienes que tributar por esa renta que tú has generado en otro país. Da igual para que sea el gasto o cuánto remitas. Da igual cuánto. Pero ojo porque seguramente vaya a cambiar en los próximos años, porque se está hablando de cambiar un sistema de tributación mundial. Tributación mundial en Tailandia. Supuesto sobre eso. Porque en 2 o 3 años lo tengamos allí también. Mundial por residencia, ¿no? Que tenemos, en ese caso, a Estados Unidos... Bueno, Estados Unidos sería el siguiente nivel. Y claro, que es por nacionalidad, que es más todavía, efectivamente. Eso es. Vale, mundial por residencia tenemos los que ya hemos mencionado, los de siempre, ¿no? Casi todos. De España, Reino Unido, Dinamarca, la Alemania... Tenemos que decir que cada vez más estos países están coqueteando más con la idea de pasar, aunque sea de manera quizás más discreta, a sistemas de tributación por nacionalidad. Ya estamos visto el caso de Francia, que sí que se ha propuesto, pues si se cumple una serie de condiciones, pues que sigas tributando en Francia. En este caso es para nacionales franceses. Y tenemos que decir que bueno, que en España también tenemos casos de tributación por nacionalidad. En este caso, por ejemplo, un español nunca puede llegar a ser nacional español un residente fiscal en Gibraltar, por ejemplo, que esto es algo que muy poca gente dice. Porque en el acuerdo que tenemos entre España y Gibraltar, esto se deja bien claro que un nacional español jamás puede ser un residente fiscal. Vamos a hablar de persona física. Y también tenemos la cuarentena fiscal. Es decir, un español no puede irse directamente a un país que se considere jurisdicción no cooperativa. Es decir, España se va a seguir considerando residente fiscal español a todos los efectos. Si tú te vas a una jurisdicción que es considerada no operativa. Pero a mí tipo no cooperativa, eso tipo Islas Caimán, o sea, si tú eres español, hay países fiscales que no te sirven porque España normalmente se tiene que de hecho nos pidieron otro día uno de los clientes, una de las alternativas nos pidió, era Seychelles, y dijimos, esa descartada directamente, porque es que no vas a seguir teniendo que pagar en esto no lo sabía, ¿eh? Sí, flipante. Se llama cuarentena fiscal, hijos. Y apliqué toda esa lista. O sea, pero a mí lo que me parece ya alucinante es la doble DBA cuando tenemos un caso con exit tax. Aquí está el Layback, ¿no? Claro, exactamente. Eso hay que explicarlo, por favor. Explícalo, a ver. O sea, es que me parece esto alucinante. O sea, bueno, lo primero, para aplicar en este caso el exit tax, ¿vale? Esto es muy importante, tenemos que haber sido o que haber vivido en España o ser residente fiscal español 10 años de los últimos 15 ejercicios. ¿Vale? Después hay otros requisitos económicos. Exit tax, para la gente que no lo sepa, es simplemente un impuesto que se te pone de que tienes que pagar una parte de tu patrimonio, si no me equivoco, ¿no? Hay dos tipos de exit tax. Hay uno que viene por la TAD 1, que es por la deslocalización de activos, y hay otro exit tax, que es por la regularización de cartera. ¿Vale? En ese sentido, que la gente... A ver, primero, el exit tax no es un impuesto autónomo. El exit tax actualmente en España te viene regulado en el IRPF y en el impuesto de sociedades. El del impuesto de sociedades, como hemos dicho, viene por la TAD 1. El del IRPF está en el artículo 95 bis
Y es una revalorización de cartera. Cartera de acciones y participaciones, no de criptoactivos, por ejemplo, por ahora. Vale. Entonces, bueno, lo que ocurre es que cuando se cumple una serie de requisitos, uno es el temporal, otro es el económico, que hay dos escenarios, en el caso de que participemos en entidades más de un 25% y que tengamos un valor de mercado, que las acciones tengan un valor de mercado de más de 1 millón de euros, o que la cartera total de acciones o participaciones sean tenga un valor de mercado de más de 4 millones de euros. Si es cash, si no está en valores acciones o en valores acciones, Y ya lo entiendo. En participaciones de un fondo. debe de ser participaciones de un fondo, de una empresa. Y no aplican bienes inmuebles tampoco. No, acciones cartera de acciones o participaciones. Ok. Entonces, bueno, Opciones, futuros, productos financieros derivados también contaría, ¿no? Si tienes una cartera de ETFs o una Sí, en principio solo participaciones. No sé, los ETF sí, pero las opciones no. Los CFDs, digamos, no entrarían tampoco. Ok. Bueno, todo esto está en el artículo 95 bis, has dicho Cuenta la paradoja. el tema está en que hay una serie de supuestos especiales. Por una parte, todas las personas que se apliquen en la ley Beckham no cuentan, esos años que están en España, todos esos años que están en España no cuentan en el cómputo del requisito temporal del exit tax. Así que esos años, para efectos del exit tax, no cuentan. Es decir, un extranjero que venga a España, ¿no? Y está pagando conforme a su situación real, es un poco la ventaja que le da la ley Beckham. Esa persona esos años que esté disfrutando de la ley Beckham, esos 5 años, no está computando. ¿No son 10 ahora? No, eran 10 lo que no podía haber sido residente. Es que ahora son 5. Entonces, esos 5 años que le dura el régimen de la ley Beckham, no van a computar de cara al tema del exit tax. Entonces, eso por un lado, ¿vale? Y ahora, alguien, Por el otro lado, si un español que cumple los requisitos del exit tax se va a un paraíso fiscal, a una jurisdicción no cooperativa, se va de verdad, a vivir allí porque le han ofrecido un trabajo allí. se va allí, ¿vale? Entonces, bueno, que el trabajo teníamos los motivos... Bueno, se puede aplazar todo eso, pero la neta que se quede allí a vivir. que se va allí. En ese caso, por la cuarentena fiscal que hemos explicado, se considerará de residente fiscal español, Afecta pagar su IRPF. Aunque esté disfrutando de... pero se le aplicará el exit tax y tendrá que pagar las ganancias tácitas de su cartera de acciones o participaciones. O sea, se queda con lo peor de los dos mundos. O sea, estamos... El de Cascanales está por un lado y por otro lado lo siguen considerando residente fiscal en España. Claro. Es que, bueno, pero eso, o sea, increíble. A ver, esto se soluciona rápido sabiendo que jurisdicciones no son cooperativas. Sí, el tema está... Pero justo que sí, que te cierran como quieren, vamos. Y es más... Pero al final un poco lo que le llamamos por esto es como la estrategia de las compañías telefónicas. En plan, si eres cliente te tratan fatal. No, si tú eres español y has toda la vida pagando impuestos, aunque te vayas de verdad y no pongan que en España, sigues pagando en España. Sí. En cambio, si viene alguien de fuera, le ponemos una alfombra roja, nosotros le llamamos el Black Friday, Claro. y aquí descuento de impuestos. Que aquí es lo que tenéis puesto en el Black Friday, de aplicación de territorialidad en lugar de residencia mundial. Bueno, que esa es la ley Beckham. Sí, en el España lo hacemos. Al final, este Black Friday, cada estado lo hace de una forma. Hay estados que a los no nacionales le dan territorialidad, cuando ellos tienen residencia, criterio de residencia. Otros dan remitencia cuando ellos tienen residencia, por ejemplo, el caso de que tenía antes Reino Unido, aunque Reino Unido ahora es territorialidad lo que da, pero tiene Irlanda, lo tiene Malta, tiene te dan esa posibilidad de tributar por remitencia. ¿Siempre es remitencia o es...? Siempre sería otro supuesto distinto, que ahí la ventaja que da es exención de impuestos. Es decir, en este caso una exención de un impuesto muy concreto, que no es el IRPF, es la Social Defense Contribution, que es un impuesto, una contribución de defensa especial. Que los nacionales de allí pues lo pagan, y si viene alguien de fuera, se hace su non-dom y deja de pagar este impuesto. Y esto es lo que permite con Chipre hacer una estructuración muy buena vía dividendo. Non-dom, para el que no lo sepa, es non-domiciled... Non-domicile, que significaría como una persona no arraigada al país que viene de fuera. no domiciliado. Ahí está. Ellos diferencian entre un residente y un domiciliado. Y lo que decíamos, cada país pues da una serie de beneficios. Hay otros países, como es Grecia, Italia y Suiza, que te cambian la tarifa progresiva por un flat tax. Si tú pagas como, creo que son 100.000 al año en Suiza, ¿no? Sí, en Suiza creo que eran 400.000 francos. Si eras de
si eras de la Unión Europea y 1 millón creo que era si eras de fuera de la Unión Europea. Y a partir de ahí, todo lo que te cobran por encima de eso, o no te cobran. No te cobran por encima de eso. No te quedas fijo. Vale. Bueno, nosotros tenemos en España la ley Beckham, pero por ejemplo en Portugal tienen el NHR, Non-Habitual Residence, que era parecido a la ley Beckham. Pero ahora ya no lo tienes, ¿no? Ahora tiene el difícil, sí, que es mucho más complejo de acceder y tiene más que ver con la innovación científica y es mucho más complejo. Mucho más nicho que es la montado para. Pero, por ejemplo, en Cabo Verde tenemos otro NHR muy bueno. ¿Qué capital sabía? Sí, es muy bueno, muy bueno. Y cada país al final se inventa algo para atraer nuevos contribuyentes. Que no me gusta utilizar la palabra contribuyente, porque al final es más... Clientes un poco eufemísticos, convenios de doble imposición. ¿Vale? ¿Para qué sirven? ¿Qué son? Bueno, ya lo hemos mencionado, creo que ya se infiere bastante rápido. Pero si queréis dar un poco de situaciones problemáticas también que son muy comunes con el tema de los convenios de doble imposición, sobre todo la tributación de España, o sea, combinaciones con España. Pero bueno, los convenios de doble imposición al final son herramientas. Lo que hacen son evitar circunstancias donde hay una doble tributación. Normalmente se aplican cuando a una persona se le considera en el mismo año fiscal residente fiscal en 2 países diferentes, cuando tenemos rentas que tributan, o el mismo hecho imponible que tributan en 2 países diferentes. Entonces, estos convenios lo que nos ayuda es garantizar de que no vamos a tributar por el mismo hecho imponible 2 veces. ¿Vale? Entonces es súper útil, ¿vale? Para evitar, pues, como hemos dicho, la doble tributación, pero lo mismo tenemos que tener en cuenta de que no todos los modelos o todos los convenios son iguales. ¿Verdad? Que normalmente los convenios más extendidos son el convenio del modelo de la OCDE. Lo que ocurre es que, primero, no son los mismos en todos los países. Segundo, hay constantes cambios, sobre todo a nivel internacional, que está el MLI, que ha hecho pues bueno, unos cambios brutales, que además viene hecho por el plan BEPS. Y entonces aquí, ¿qué es lo que está ocurriendo ahora mismo? Es que tenemos muchísimas particularidades en todos los convenios. Por lo que cuando hacemos un cambio de residencia, lo que hacemos es complicarlo más todavía. Claro, tenemos que tener en cuenta lo mismo. Qué tipo de renta tenemos, dónde estoy generando residencia fiscal y de dónde vienen esas rentas, ¿vale? Para evitar que paguemos facturas fiscales que no teníamos en cuenta cuando hacíamos el cambio de residencia. Entonces aquí, pues bueno, hay muchas particularidades. Por comentar alguna problemática que tengamos algunos convenios. Mira, la más típica que siempre es muy debatida y de hecho no todo el mundo lo sabe, es el artículo 41.b del convenio Emiratos-España, por el cual, a efectos del convenio, una persona que se considere residente fiscal en Emiratos, insisto, para la aplicación del convenio, solamente podrá ser alguien que tenga nacionalidad emiratí. Es decir, que una persona con nacionalidad española o de otra nacionalidad que esté teniendo algún tipo que esté generando residencia fiscal en España, ya sea por el criterio temporal o por el criterio de centro de intereses económicos, no podrá hacer valer el convenio pese a que tenga un certificado a efectos del convenio. Pero esto es simple porque esto lo hablamos en la cena el otro día. Si tú eres nacional español, no eres nacional emiratí, tienes residencia fiscal en Emiratos, pero tienes un piso en España, aunque lo alquiles, por el convenio de doble imposición que tú me estás comentando, al no ser nacional emiratí, España no te va a considerar como residente fiscal en Emiratos. Exactamente. Por ende vas a pagar a los dos. Exactamente. No vas a poder aplicar los criterios de desempate del convenio para ver qué país gana y por tanto a que solo uno de los países. Aquí el punto muy importante, aquí tenemos que comprender bien cómo funciona el centro de intereses económicos en España. Entonces aquí hay doctrina ya y vamos, está ya más que confirmado. Al final, España, cuando va a determinar si tienes el centro de intereses económicos en España y hay una divergencia o hay un conflicto con otro país, ¿vale? Entonces España lo que va a ver es el valor o el patrimonio, rentas que tú tienes en España durante ese año fiscal y las que tienes en el país en el que tú estás diciendo que tú eres residente fiscal. Y no donde vas todo el mundo. Claro. Pero esto es importante porque a lo mejor tú tienes 4 casas en Francia, 3 casas en Colombia. Digo, a lo mejor justo en tu residencia fiscal no has puesto lo suficiente y tienes un poquito más en España que joder. Exactamente. Entonces,
Emiratos no es que no sea para... O sea, no podemos... Por el hecho de que no podamos aplicar el convenio de doble imposición, o sea, no implica que no sea una opción para las personas que tengan interés, o para los españoles que tengan interés económicos en España. El tema está en que tenemos que, en el caso de Emiratos concreto, y si tenemos centros de intereses económicos en España, tenemos que tener, pues, por ejemplo, una casa de mayor valor en Emiratos, para que en el caso que España, en un momento dado, haga una inspección, que no nos haga tributar por todas las rentas mundiales de ese año fiscal o los años fiscales que nos quieran cazar. Efectivamente. Y no hay más casos. Podemos hablar ahora también, para cerrar la sección de fiscalidad internacional, los básicos. Creo que es algo muy importante comentar, que la gente no entiende la diferencia entre persona física y jurídica y pass-through entities. Un poco la diferencia entre pues, single member LLCs o LLCs de un único miembro o autónomo, que para mí, esa desde mi punto de vista, es algo muy similar. No digo que sea lo mismo, pero es bastante similar. Y la gente se piensa que tener una LLC es más similar cuando es de un único miembro, es más similar a tener una SL y no tiene nada que ver con... O sea, es más parecido a ser un autónomo porque es pass-through. Ahora explicaremos eso. Y luego las S-Corps, que yo creo que es más parecido a una SL, ¿no? De responsabilidad limitada. Aquí tenéis empresa opaca versus transparente, comentario de inspecciones de NHR y sociedades que canalizan actividades personalísimas. Sí que nos metemos en tema del LLC, ¿no? O sea, a ver, la LLC es una figura, la LLC está hablando ahora mismo de las LLC de Estados Unidos. Es una figura que han hecho muy bien porque, por un lado, te puede llegar a dar esa protección, esa limitación de responsabilidad mercantil que te da normalmente una empresa, pero por otro lado te evita la doble tributación que te da, por ejemplo, en España, es que tributa la empresa por la actividad y cuando el socio recibe la renta vuelve a tributar. Entonces la han hecho magníficamente bien, es una de las razones que se han extendido mucho, aparte de la razón oscura de que la gente la busca por opacidad y demás, pero yo creo que es una figura que está muy bien pensada a nivel mercantil. Ahora, tenemos ahí también la doctrina del levantamiento del velo, que es muy similar a la que tenemos en España, y viene a decir que si tú al final tratas tu LLC como si fuera tu bolsillo particular, un juez te puede levantar el velo, que se llama, y decir, oye, aquí hay confusión de patrimonio y en definitiva no es una sociedad distinta de la persona física. Entonces puede hacer saltar responsabilidades de la empresa al socio y del socio a la empresa. Por eso es pass-through. A la hora de atacar. También, entonces, aquí estaremos en el plano mercantil puramente. Ahora pasaremos al plano fiscal. Entonces, lo bueno de las empresas, de las agencias americanas, es que se pueden comportar como transparentes. De hecho, para los socios americanos también pueden funcionar así, una single member. Pero un no residente también aplicaría esta transparencia si no tiene establecimiento permanente en Estados Unidos, o lo que llaman el ECI, ¿no? El Economic... Economic Center of Interest. Ahí está, tú pronuncias mejor que yo. A partir se mira, doy pie. Ahí está. Entonces, si no tenemos esto en Estados Unidos, lo que conseguimos es que la empresa no tribute en Estados Unidos. Y pase eso, y se entiende que eso va a tributar en el país de la residencia fiscal del socio, ¿vale? Otro tema es que por cuestiones de intercambio de información, esa información no la tenga España y el socio se lo calle para no tributar a ningún lado, ¿vale? Pero esa sociedad no va a tener nunca un certificado de residencia fiscal de Estados Unidos a efecto de aplicar el convenio. Nunca va a poder aplicar el convenio. Eso es lo que la gente muchas veces no tiene en cuenta. Y entonces, bueno, ahí está un poco la pass-through y después tenemos el concepto de disregarded entity. Si es una single member va a ser siempre disregarded entity, pero podemos tener un partnership de dos socios que a pesar de también ser pass-through, no es disregarded porque hay que presentar determinados modelos tributarios, una cierta contabilidad allí y está ciertamente fiscalizada o controlada por Estados Unidos, aunque la tributación no se dé allí, porque mucho no tiene establecimiento permanente, sino que fluye al socio. No sé si más o menos... Sí, vamos, yo lo he entendido, pero... Claro, y bueno, por contraponer un poco, al final una LLC sería lo que en España sería una entidad en régimen de atribución de rentas. Que es una figura que la conocemos, por ejemplo, cuando tenemos una comunidad de bienes que atribuye renta. Lo que pasa es que no tenemos el equivalente en España con una sociedad o con un ente con personalidad jurídica propia, ¿no? Mercantil. Es un poco lo que nos falla a nosotros para entenderla bien. O sea, las comunidades de bienes no es una entidad mercantil, es solo fiscal. Es una entidad, claro, es una entidad fiscal. Ah, exactamente. Yo pensé que también podías operar a nivel... pero una SL sí que es mercantil. Una SL es mercantil. Y fiscal a la vez. Y fiscal a la vez. Y comunidad de bienes no. Es fiscal. Has de renta. Okay. Entonces, ¿cuál es la diferencia?
La diferencia es que Es que esto es muy importante porque la gente confunde mucho porque fiscal y mercantil, es que están muy juntos. es importante efectos del tipo de renta, como se considera, efectos para aplicar un convenio. Porque una entidad que atribuye rentas no está repartiendo dividendos, sino que la renta que recibe el socio tiene la misma calificación y se recibe el mismo año que la ha generado la entidad de atribución de renta. Que es casi como... Y se llama actividad económica la que tenía, income, claro. el socio tiene actividad económica, por esa imputación que se hace. Pero si fuera una entidad opaca, que es como una SL española, ahí es distinto, porque la entidad realiza una actividad económica, paga su impuesto y después levante dividendos. Efectivamente. Es para asociar un dividendo, no una actividad económica. No es lo mismo, claro. Ahora está aplicado un convenio ahí, el socio aplica un convenio en lo que se refiere a la tipología de rentas de dividendos. Entonces, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Qué interesante. Oye, esto ya lo hemos tocado, ¿no? El tema de los parámetros que hay que ponerse a pensar cuando quieres configurar tu live setup. O comentar con la pantalla. Sí, hemos hablado, ¿no? Seguridad individual, jurídica, el clima, coste... En fin, yo no me quiero enzarzar con esto porque ya vemos mucho tiempo y quiero que hagamos Paraguay en profundo. Pero para que os hagáis una idea, sí, al fin y al cabo, y yo lo he dicho ya lo he hablado en mi canal también a nivel de experiencia personal, aquí habéis puesto factores que a mí me parecen muy interesantes, algunos a mí, por ejemplo, no me importan, ¿no? El tema de la sanidad, me suda los cojones, comunicaciones aeroportuarias es importante, la conexión a Internet en casi cualquier parte del mundo, si tienes... Pero vete a Filipinas, a una isla. Bueno, claro, en Filipinas, claro, pero si tú te lo montas... Bueno, o vete a China, porque nosotros estuvimos allí en Shanghai y lo pasamos fatal. Ahí más por la conexión es por las limitaciones, ¿no? De la VPN. Claro, bueno, por las VPN, claro, sí. Bueno, coste de vida, clima, coste de la fuerza laboral o talento, ¿no? En general, un poco el mercado local, cómo funciona, cuál es la economía, está en crecimiento o no, qué costes hay, cómo de conscientes son de otras economías, etc. Idioma, gente, libertad de expresión, mentalidad de país, yo creo que es un concepto interesante también. Un poco la mentalidad viene por lo de... Esa es un poco la mentalidad que se está creando en Europa, ¿no? La mentalidad woke, ¿no? Sí. Claro. Es entender un poco cómo... Cascada al final. La cultura. Diría que es lo más importante. Sí. O sea, cuando estamos en una sociedad que se rige en base a parámetros como puede ser la envidia, el miedo, caen cascada en todo. Se ve en todo. En la fiscalidad, en los negocios. Yo creo que hay dos factores. Yo esto lo hablé en un vídeo que hice, que es cómo ser libre en el siglo XXI, pues si lo quieres ver. Pero dije que los dos factores que yo más miré a la hora de decir que Paraguay iba a poder ser una buena residencia para mí, y Serbia también, ¿no? Es la mentalidad de país que se mide en base... O sea, la mentalidad de la gente que se ve reflejada en el tejido social, que se ve, una vez analizas la mentalidad del país, la cual infieres en base a su historia, ¿no? O sea, es simple y es bastante evidente. Y luego cómo eso se ve reflejado en la estructura política e institucional. Es decir, el tejido social está de acorde a cómo operan las infraestructuras. Es decir, la gente opera igual que las infraestructuras y si sí o si no, me da igual, ¿cuál de las dos está teniendo más peso sobre cómo se rigen las cosas en el país? ¿Está más dominado por cómo la gente opera o los sistemas operan sobre las personas, ¿no? Yo creo que en Europa, pues obviamente estamos todos alineados y la gente opera en base a unas instituciones, ni siquiera se para a pensar si lo que está haciendo está bien o no. En cambio aquí, la gente opera más en plan de tú a tú. No se les da igual la ley que haya que... No, ¿lo quieres mañana? Pues sí, lo quieres mañana, ¿no? Yo te puedo ayudar. En fin, yo creo que esos dos factores, si te paras a pensar en eso, todo lo demás es una consecuencia de o causa de, ¿sabes? Entonces, bueno, por dejar eso así, Paraguay. Yo creo, honestamente, y si no, no estaría aquí, que es la mejor residencia fiscal para cualquier hispanohablante, ya sea español o habitante de Mercosur, que trabaje en digital. Esa es mi opinión. No sé si estáis de acuerdo o no. Y quiero que ahora entremos en... Bueno, tenéis aquí, voy a leer un poco de las notas para que la gente también tenga idea de lo que vamos a tocar. Tenemos residencia administrativa, la doble nacionalidad, la territorialidad de Paraguay, criterio de residencia fiscal para personas físicas, IRP, que es trabajo dependiente e independiente, IRP de ganancias de capital, IRE de regímenes de pequeñas y medianas empresas, maquila y zonas francas, limitación de beneficios del CDI, IVA e IRN, donaciones y patrimonio. Que es un poco toda la fiscalidad de aquí. Yo creo que esto, vamos a iniciarlo con una nota previa a eso que acabo de leer, que es que se ha vendido mucho humo en Internet con el tema de la territorialidad, ¿no? Porque lo que hemos dicho es, la territorialidad del significado es, oye, que tú ya lo que hagas fuera va a tributar en otro país. No se trata de, no te están dejando a huevo para que tú no tributes aquí. Hay que partir de esa base. Y ahora vamos a hablar sobre el plano legal. ¿Vale? O sea, sobre todo lo que hay ahora mismo en la ley de Paraguay. ¿Vale? Yo creo que vamos a empezar a hablar un poco por el tema de residencia y nacionalidad
y empezamos ya en fiscalidad, que pasa un melón bastante más gordo. Si quieres hablar un poco de residencia, el permiso de residencia al final, bueno, en Paraguay es uno de los más fáciles de conseguir. Lo único que te requiere es no tener antecedentes penales. Es un proceso relativamente rápido, que en el estándar están 3 meses, aunque ya sabemos que se puede acelerar mucho más, dependiendo de si quieres utilizar la vía rápida. Y bueno, es muy fácil conseguir ese permiso de residencia, que es por 2 años, y después, cuando vayan a acabar esos 2 años, puedes ya pedir la residencia permanente, que es por 10 años. Sí, pues hay también un proceso donde podemos directamente acceder a la residencia permanente, pero por inversión, en el cual tenemos que invertir $70.000 y bueno, ya directamente pues tenemos la residencia permanente que se renueva a los 10 años. Tienes que contratar también. No sabía que había por inversión, fíjate. Por 70.000, ¿eh? Verdes una empresa y tendrías que contratar 5 empleados. Tienes que hacer eso, ¿vale? Tienes que hacer eso, sí. Lo que pasa es que a mí todo... No te cuesta en realidad. Es que estamos hablando que el salario medio, el salario mínimo aquí es... $300. 30, No, 300 y pocos. Sí. Y entonces al final no es como si tengas que contratar 5 personas en España que te sale... tener que ser más Y después, bueno, está el otro punto que también es muy interesante para Paraguay, porque según la Constitución, el artículo 148, se puede adquirir la nacionalidad paraguaya por naturalización si no tenemos antecedentes penales, si somos mayores de edad, si tenemos un negocio o una actividad aquí en Paraguay y si hemos estado radicados 3 años. Entonces, es decir, que ya incluso a partir de los 2 años y medio, ya es cuando empezar a tramitar el pasaporte, la nacionalidad. Y entonces estamos hablando que es una vía fácil, relativamente sencilla, de que estará unos años, pero para tener un segundo pasaporte y para evitar pues posibles coqueteo que tengan los países de Europa con la tributación por nacionalidad. Al final es como un seguro, que ninguno queremos utilizar los seguros, pero mejor tenerlo ahí, ¿no? Sí, siempre. Eso, y pasaríamos ya un poco al tema de la tributación, lo que hemos comentado, ¿no? Primero, hay que diferenciar las personas jurídicas de las personas físicas en Paraguay. Las personas jurídicas, pues anteriormente tenían un criterio más parecido a una territorialidad, ya que hace unos años no, aunque se enuncie como territorialidad, en realidad es un criterio de residencia mundial con mecanismos de evitación de la doble imposición. Esto para la persona jurídica. O sea, al final, aunque ellos digan en la ley que es una tributación territorial, en realidad no lo es, porque la actividad que haga una empresa fuera de Paraguay va a tributar, ¿vale? Si no ha tributado en el otro país. Claro que decía Manta, es decir, si ha tributado en el otro país donde está actuando, ¿no? Pues, Paraguay no se mete ahí, pero si no tributa, eso va a tributar, o si al menos no tributa un 10%, va a tributar aquí. Entonces, eso, está claro, para personas jurídicas no hay territorialidad en la práctica. En cambio, para personas físicas sí que se parece un poco más a un sistema territorial. Lo que pasa es que es lo mismo como he dicho. Podemos entender la territorialidad de manera diferente en cada país. Entonces, aquí ahora mismo en Paraguay, la territorialidad que tenemos no es para nada una territorialidad pura como podríamos tener más en Panamá o en Hong Kong. Y entonces, aquí ahora mismo en muchos o en determinados tipos de renta, Paraguay atrae la tributación. O sea, que no solo hay, de hecho, una territorialidad para personas físicas y jurídicas, sino que dentro de personas físicas hay una territorialidad dependiendo del tipo de renta. Depende de cómo tú hagas dinero con tu negocio, o si no es un negocio, que tú recibes dividendos, recibes otro tipo de renta, habrá que ver cómo es la territorialidad a efectos de esa renta y a efectos de ese impuesto, porque es que dentro de cada impuesto podemos hablar de distintos tipos de rentas. Y pues una territorialidad en IRPF aquí, en IVA, en no residentes. Para irnos a lo pragmático de la gente que nos está escuchando, que va a ser el caso de la mayoría. Si tú trabajas en digital, te dedicas a cualquier cosa que tenga que ver con servicios B2B, a empresa, a conocimiento, formaciones, todo este tipo de cosas, y operas con, vamos a poner una LLC por poner un ejemplo, pero puede ser cualquier otra empresa que no vaya a tributar en otro país y que no vaya a estar tributando o que si tributa no tribute un 10%, que por ende como persona jurídica pues tributaría en Paraguay, ¿no? O sea, en ese caso, ¿cuál es un poco la realidad ahí? Vale, es que hemos dicho aquí varios supuestos y creo que es mejor desgranar para normal el caos. Entonces, el primero sería si actuamos como persona física en Paraguay.
Pues se ha vendido mucho en Internet lo de, como es territorio de Paraguay, pues tú eres freelance y te dedicas al marketing digital, al diseño gráfico o a la consultoría, pues tú prestas servicios de aquí afuera y como además tu cliente está afuera y te pagan desde fuera, o eso no paga impuestos en Paraguay porque es territorial. Eso no es así. Porque, por ejemplo, a efectos del impuesto a la renta personal, te dicen que se considerará fuente paraguaya siempre que la actividad se realice desde el territorio de Paraguay. Es decir, independientemente de dónde se ha hecho el contrato, dónde se ha hecho el pago, quién lo ha recibido, tú estás haciendo esa actividad aquí. O sea que ahí no estamos hablando de territorialidad a ese tipo de renta. Después está el tema de si tú operas con una empresa que luego comentaban. Si la empresa es paraguaya, eso no va a tener territorialidad en la práctica, aunque tú cobres de fuera. ¿Vale? Y después está el tema de si utiliza una empresa de fuera de Paraguay, porque también se ha vendido mucho el tema de tengo una LLC que no va a tributar en Estados Unidos y tampoco en Paraguay por el tema de la territorialidad. Vale, aquí el tema que tenemos que ver es que en realidad cuando eres tú el que estás prestando el servicio desde Paraguay, lo que estás haciendo es cobrar esa renta en tu LLC. Pero eso es como si yo hago un servicio y le digo que lo cobre mi madre en España. Lo está cobrando otra persona. Pero a efectos de lo que se llaman los transfer pricing... Perdona, lo has dicho tú. Quiero hablar mejor. No, transfer pricing. Ahí, a efectos de eso, estaría un poco haciéndolo mal a nivel legal en Paraguay, porque eres tú el que está prestando el servicio y lo que pasa es que lo está cobrando otra empresa. A nivel práctico, Paraguay nunca se va a enterar. Claro, insistimos, es que la gente tributaria de Paraguay está muy por detrás de lo que nosotros estamos acostumbrados. Y sí, es verdad, es muy difícil de que te vayan a captar, que te vayan a decir algo. Claro, a día de hoy es muy, muy difícil. Pero la otra realidad es que lo que dice la ley en Paraguay es que ese tipo de renta sí que tienen que tributar aquí. Y es más, y te diría, no se interesa. Porque hay un punto que no se comenta aquí y es qué ocurre con el convenio de Paraguay y España. Porque tenemos el artículo 26, que es una de las excepciones que hemos hablado, como ocurre con el caso de Emiratos, donde hay una limitación de los beneficios del convenio. Y concretamente dice, en el caso de que alguno de los países contratantes esté aplicando un sistema de tributación territorial y haya rentas que se queden fuera a la aplicación de la territorialidad, esas rentas son susceptibles de que sean cazadas por la Agencia Tributaria Española. Es decir, que una persona que tenga, por ejemplo, que esté generando residencia fiscal en España, porque tenga en España el centro de intereses económicos, O vivienda disponible. o una vivienda Que habíamos dicho el otro día cuando lo hablamos. La casa de tus padres, si cada vez que vas a España te quedas ahí y te estás quedando 4 o 5 meses todos los años y en Paraguay no estás pagando y no estás aplicando la territorialidad legal, puede que te jodan bastante a lo largo de los años, ¿no? aquí yo lo que veo que tenemos que tener muy en cuenta, muchas veces estamos hablando de ahorrarnos un 10%, que realmente es menos, porque si no después hablamos un poco de cómo funciona mejor el IRR. No iremos a fondo ahí, sí. Claro, es menos realmente, pero el tema está en que estamos hablando de que vamos a dejar, a lo mejor, de tributar un 5, un 6, un 7, depende porque hay una serie de deducciones. Y estamos hablando de dejar de tributar eso y que estemos expuestos a un sablazo de 50. Bueno, pero es que no de 50%. Ya no es que es que te imputan. Es que no estamos hablando ya de que tengas que pagar tal. Es que si la cagas durante suficiente tiempo, España te jode, pero te jode vivo. O sea, no hay vuelta atrás. De que por ahí tenemos, o sea, insistimos con esto, hemos publicado ya en redes o intentamos ahí de dar luz, ¿vale? De cómo funciona realmente primero, Paraguay fue el convenio. Esto es importante porque además el español promedio es demasiado egoísta y creído y arrogante con yo quiero tener mi pisito, yo quiero tener no sé qué, yo quiero tener tal, entonces es un pimpollas. Sí, claro. O sea, te estás atando y estás creando residencia fiscal por el puto ego de que yo quiero tener no sé qué, de que yo quiero y a mi nombre y encima, ¿sabes? No, tío, no. O sea, no. Lógica y largoplacismo, ¿no? Y también el tema de la CFC-RUL, que también lo dice el convenio. Muy buena. Que al final te dice, oye, bueno, si fuera una LLC, ya hemos dicho que es transparente y ahí, sin aplicar norma de inclusión, ya transparentaría España y tendrías que pagar en España. Si tienes cierta residencia por criterio económico. Pero es que además, te dice el convenio, si tienes una sociedad opaca, no sabes que es no es una LLC en este caso, transparente, ahí te podemos aplicar la CFC-RUL de España, que es el régimen de transparencia fiscal internacional. Que es decir, oye,
esa empresa gana unos rendimientos que no te ha distribuido a ti como socio, pero yo voy a hacer la ficción de que te distribuyen, aunque mercantilmente no te haya distribuido. Te hago pagar por ese beneficio en la Sí, claro. Entonces, no interesa, lo que interesa es que se quede tributando dentro de Paraguay, porque ahora vamos a entrar en la tributación. Por eso, primer avance, porque cuando nos ha comentado la mejor jurisdicción para todos los españoles, espérate, ¿cómo estamos? Para el español o habitante de Mercosur que esté dispuesto a romper lazos con su país de origen. Vamos a dejarlo claro. Sí. A romper lazos de raíz. Exactamente. Pero por todas partes. O sea, Eso ya hecho, vale, ya entramos un poco Ahí me más da- porque tenemos una super jurisdicción, quiero decir, un sistema que es espectacular, pero veo mucho el discurso de el 0% puro. Sí, a lo mejor es la peor decisión que puedes tomar en tu vida, porque te pueden arruinar. es que, no, cero bromas. Hacienda literalmente te expropia. O sea, que la gente no es consciente de lo que se puede llegar a hacer. Es que te congelan todo, que te joden, que es que no eres nadie sin dinero y que te quedas sin vía, ¿no? O sea, Y te lo decimos así. O sea, nosotros hemos tenido personas en nuestra consultoría. O sea, es que después pues nosotros normalmente hacemos un análisis de contingencia y después hacemos una planificación fiscal a futuro. Hay personas que han llorado en nuestra consultoría cuando lo hemos calculado a contingencia. Por eso la importancia de profesionalizar el sector. Porque muchas personas, en base a nuestros consejos, a nuestras planificaciones, que siguen normalmente o ciegamente, si no están asentadas y no vamos en profundidad con ellos, es que podemos llegar a arruinar la vida de esa persona. y por eso es muy importante lo que hacéis, que es formar antes de dar la consultoría. Entonces, que si no... Porque ellos, además, es lo que tú dices, el miedo y la emoción de la cual parte un cliente que está en una situación complicada pues, en la cual las contingencias pues, no son asumibles, o hay un problema de solvencia, hay un problema de incluso de que, pues, oye, te quitan la de casa y ¿dónde coño vives, ¿no? Si no tienes opciones. O XY, ¿no? Puede haber... Parten de tal que si tú no les pones no les educas y los pones a un nivel, no el mismo, ¿no? Porque no van a ser lo mismo que tú, pero para este caso específico, que sean igual de conscientes de lo que está pasando, de las opciones que hay y de cómo se va a resolver, si no les das eso, les estás dando un cebo, les estás dando un parche, es que estás abriendo o manteniendo la posibilidad de que les puedas engañar, y eso no está bien. Y eso cualquier cliente con dos dedos de frente, que no se deja mover por el miedo y que piensa las cosas fríamente, va a querer que sea así, que haya visibilidad. Vamos, yo no estaría tranquilo. Sí, si me prestan un servicio en el cual no estoy siendo consciente de por qué se me presentan las opciones que se me presentan o de por qué vamos a ir con esta opción o con otra y cuáles hay, ¿no? O sea, un cliente tiene que... Y más con algo tan vital, o sea, en fin. Luego podemos hablar también de prácticas de la industria, pero... vamos contadme un poco por qué esta jurisdicción a nivel local, es decir, ya entendiendo que, oye, es una jurisdicción atractiva, yo quiero cortar lazos con mi país de origen, considero que Paraguay, pues oye, he hecho mi análisis de parámetros de pues, vida social, gente, clima, no sé qué, en fin, yo creo que la gente, que no hay que empezar a pero bueno, y quiero venirme aquí, entonces, ¿por qué esta jurisdicción está bien? Entramos por impuestos y empezamos por impuestos. Por ejemplo, empezamos con IRP. El IRP tiene dos tipologías de rendimiento. El IRP es el impuesto a renta personal, que es el equivalente al IRPF. Exactamente, en España. Entonces, tenemos una parte que graban los rendimientos por actividades económicas o por salarios. Y por otra parte, tenemos los rendimientos que vienen por las capitales, por las ganancias del capital. Entonces, en primer lugar, por la parte de actividades económicas, se graba, ahora mismo está en un escalado entre un 8 y un 10%. ¿Vale? Dicho esto, en los primeros 9.800 euros o 800 millones de guaraníes no están suque. Eso quiere decir que hay los 80 millones de guaraníes. Primero 80 no, pero más que primero, lo que te dice la regulación es que si tú ganas menos de 80 millones de guaraníes, que al cambio son muy poco, 9.000, aunque vas a tener un cliente que cuadra perfectamente en extra, o sea que no lo descartes. Si tú ganas 9.000, al cambio 9.800 euros, menos de esa cantidad, no tienes que tributar directamente. O sea, ahí no tributas. Pero no es un mínimo exento. Es que si ganas un euro más, tributas desde el primer euro. O sea, no es un mínimo exento como en España, de que los primeros 12.000 nunca tributas. O no sé cuánto está ahora, pero... Exactamente, eso es. Entonces, no son nada más empezar, que tiene unos tipos increíbles.
Ahora, el punto está en que, bueno, hay una serie de rentas que están exentas, como pueden ser por las indemnizaciones por despido, o también pues el aguinaldo, como la paga extra, del equivalente a la paga extra, las pensiones no contributivas. Y en otro punto que es súper interesante, que es que se pueden deducir gastos. Entonces, aquí es muy típico en Paraguay que está todo el mundo todo el rato pues, pidiendo facturas. Y es porque podemos deducir en los gastos, por ejemplo, de las compras, de Todo. la comida. Entonces, a mí me piden factura para todo. O sea, factura. Y tú haces E incluso de los gastos a favor de familiares, de salud, Salud, educación, te compras un coche, te compras una casa, todo eso te lo puedes deducir. Entonces, en la práctica, puedes pagar el cero realmente, literal. pero pasando por el impuesto y deducción de los gastos. Realmente, bueno, con el tema de la adquisición de un vehículo es cada 3 años, pero bueno, ¿qué quiero decir? Es una pasada que me pueda... ¿Quién se compra un coche cada 3 años? Lo parte del centro lo compra cada 10. O un inmueble cada 5 también te permiten... Cada 5 y una de las... Bueno, normalmente los gastos no son deducibles, o los gastos que no son deducibles no se pueden absorber en el futuro, excepto las viviendas, que es cada año podemos deducir un 20% hasta los 5 años. O sea, es una pasada. Sí, sí. O sea, hay que decir, podemos comprar una casa y nos la deducimos en nuestro IRP. Quiero decir, y muchas veces... Le van a venir a comprarte una casa y prepárate para pagar. Claro, no te puedo decir nada, porque tendría que ser algo con esta tu actividad que esté correlacionada con los ingresos. Aquí entienden que casi todo lo que haces y consumes está relacionado con tu productividad, lo cual es real. Claro, porque al final tiene sentido, porque aquí el IVA es el 10% también. Bueno, tiene un tipo del 10, que es el general, y tiene un tipo del 5, ¿vale? Para determinadas casuísticas. Entonces te dicen, bueno, si tú ya estás consumiendo dentro del país y estás pagando ese 10%, el 5% de IVA, no te hago pagarlo otra vez en IRP otro 10%, sino que ya directamente te lo deduces y lo has pagado solamente una vez. Esa es un poco la filosofía. Y por eso que cuando... Ahora sigo un poco más con el IRT, pero teniendo en cuenta la limitación que hay en el convenio del artículo 26, teniendo en cuenta los bajos tipos impositivos y que además podemos deducirnos gastos, ¿por qué se está hablando de 0% puro? Es que si va un de 2, un 3, un 2, un 3, y no hablamos ahora, hablaremos de los regímenes de sociales, pero ¿qué quiere decir? O sea, por favor, que parad ya pero no seáis avariciosos y te den por culo a España, que no hay nada que no estar pena, hombre, a tomar por culo. Y bueno, después tiene otra parte del IRP, que es el de ganar las ganancias de capital que esa ganancias de capital. Entonces, estas ganancias no tienen la misma consideración que la que tenemos en España, en el sentido que es un concepto más amplio. Por ejemplo, los alquileres se pueden meter por aquí, por las ganancias de capital. Royalties, por ejemplo. Royalty también, por ejemplo, ¿no? Entonces, intereses, dividendos, obviamente, y si haces trading, lo haremos ahí, hablaremos con temas de trading. Vale. Entonces, estas ganancias van a mucho fijo. Pero ahora hay la letra pequeña, que también es una pasada. O sea, por ejemplo, el trading de Forex está exento. O sea, para alguien que... ¿Un trader de Forex? O sea, traders de Forex, venid a Paraguay. o sea, que es la calle y no se dice tampoco. O, bueno, Ahí sí que es un 0% puro completamente legal. O sea, después, por ejemplo, la venta de bienes muebles, que incluimos cripto, estas no sujetan los primeros 2.000, equivalente a 2.400 euros, son 20 millones de guaraníes. Lo mismo que hemos dicho en la de 9 euros y canto. Exactamente, en los mismos acentos, no sujeto. O sea, de momento que pasa un euro, tengo que pagarlo del primer no sujeto. Exactamente. Y después... los intereses, por ejemplo, un depósito bancario, tampoco se pagan, es exento. Tiene un montón. Bueno, y por ejemplo, la forma del cálculo... Pero el tema lo mejor está en la parte de bienes inmuebles y la parte del alquiler. La base imponible, claro, porque es un tema es el tipo impositivo que tú aplicas, pero otra pregunta es sobre qué lo aplicas. Y el tema está que, por ejemplo, si tú haces alquiler de inmuebles, te dicen, te dejo que sobre el que lo aplicas, que es la base imponible, tú elijas entre el real, es decir, el de ingresos menos gastos, o sea, el normal, o el 30% Bienes inmuebles. del ingreso. No, perdón, el mínimo es el 50%. 50% del ingreso. Es decir, que estamos hablando de un 8% que aplica sobre el 50%. Es decir, que es un 4% en realidad. Eso en alquileres. Pero después está en bienes inmuebles, que si tú haces una venta de bienes inmuebles aquí en Paraguay, o sea, te dejan elegir entre la ganancia total o el 30% de la venta. Es decir, que si nosotros... Claro, dependiendo del margen que tengas, te puede salir. Es que si tenemos un bombazo y hacemos una superventa, no sé, un por 3, un por 4, porque además aquí... Pago del 30% de todo y a todo. Y
Quiero decir, al final... Y además es que aquí no es tan difícil hacerte una inversión de este calibre porque está todo que... Tiene el doble beneficio. Te deduces el gasto en el IRP y después, cuando vas a hacer la venta, te asegura de que solamente máximo vas a tener un 30%. O sea, increíble. Y la gente dirá... ¿Y esto pasa en el planeta Tierra? Pues sí pasa. Hay países que te tratan mejor y hay países donde puedes vivir libremente y donde todo está montado para que puedas generar más riqueza si vienes de fuera y sabes aprovechar. Bueno, hay una cosa que no hemos dicho. La cuota de autónomo de los freelance aquí no es obligatoria. O sea, que no está... Eso de pagar por trabajar, ese concepto no es... Aquí, si tú quieres, contribuye y si no, no. Por favor. Qué gusto. ¿Qué más tenemos? El IRE es el impuesto a la renta empresarial, que es equivalente al impuesto sobre sociedades. Y aquí hay otros dos gumazos que nadie habla en redes sociales tampoco. Ahí está, tenemos, bueno, el régimen normal es pagas el 10%, ¿no?, del neto, ¿vale? Se calcula muy parecido al impuesto de sociedades que ya conocemos. No se pueden deducir las multas. 10% te has dicho. 10% de primer euro de beneficio. Pero tiene un régimen de pequeña... De beneficio, claro. De beneficio, sí. Después tiene un régimen de pequeña y mediana empresa, que es la releche. Bueno, le llaman el resimple y el simple. Es que ¿cómo son? Se llama así, ¿no? En México tenemos el reciclo. El régimen, ¿cómo se llama? El régimen simplificado de confianza. O sea, que el otro no da tanta confianza. Muy buenas a mí. Sí. No me vale ahora, Ahí está. Entonces, bueno, el resimple es un poco más limitado porque al final aplicaría solo para un perfil que genere con su empresa esos 80 millones de guaraníes, al final muy reducido en menos de 10.000 euros, pero lo que paga, se paga una cuota fija mensual, que si lo sumas al año son como 117 euros. Y ya está. Eso es lo que paga. A ver. Lo he entendido bien. Una pequeña y mediana empresa, si se acoge ese resto... Es una pequeña empresa, que es una facturación menor a 80 millones de euros. ¿Qué es cuánto? 9.800 euros. Sí. Vale, esa solo tiene que pagar 117 euros al año de impuestos. Sí. Se agrega todo lo que pagaría. Y no paga IVA. No, le eximen. Bueno, pero claro, solo estás generando... Es que genera solo 10.000. Bueno, creo que cliente o tú... Espera. O sea, que puede servir para estructurar una pala. Ojalá. Y después tenemos la otra, que es la simple, normal, que es para mediana empresa. Aquí tenía que facturar menos de 2.000 millones de guaraníes. En cambio son como 244.000 euros, más o menos. O sea, Bueno, ahí ya tienes, ¿vale? bastante. Para un freelance que se está haciendo 150.000, que con 150.000 al año aquí... Tú, te sobra, vamos, la mitad, si no más. Y aquí la magia vuelve a ser el cálculo de la base imponible, porque te vuelven a permitir... Bueno, de hecho no es que te permita, es que directamente ahí te dice que te apliques el que te beneficie más. Sí, te dice, no es que elijas el que más te convenga, te aplica el más barato para ti. Qué bueno. Entre el 10% que apliques sobre ingreso menos gasto, normal, la imponible real, normal, o el 30% del bruto. Es decir, que estás aplicando un 10% sobre el 30%, que es un 3%. Beneficiando a los negocios con buen margen de beneficio también aquí. O sea, cuanto más margen de beneficio generes, menos vas a poder pagar. Que es un 3% y lo mismo. Está alineado con los imperativos igual que el empresario. Es genial porque lo que al final estamos pagando un 3%, pero nos estamos blindando con respecto al artículo 26 del convenio. Porque volvemos otra vez, las empresas al final tienen un régimen de tributación en el mundial. Es decir, España no lo puede cazar ni por CCC-ROL ni por la limitación. Porque está pagando aquí. Pues ya lo pagando aquí. Aquí un 3%, un 3%, un 3%. ¿Qué puede ser legal? Bueno, yo creo que con esto, ¿qué más tenemos que decir de Paraguay? Bueno, después están los regímenes, porque eso no son los especiales, los incentivos realmente. Después está un régimen de maquila, que se llama. Bueno, maquila es... anteriormente era un régimen que estaba pensado para exportación de productos que tienen de alguna forma valor añadido paraguayo, porque se trabajaban aquí de alguna forma. Sí. Ahora esto se ha ampliado también a servicios. O sea, hay determinados servicios que se consideran de maquila. Por ejemplo, contratar la fuerza laboral aquí, presta ese servicio y lo exporta fuera. Y aquí podemos llegar a tributar un 1% de... esto lo he visto. Lo que sería el margen de aquí del valor que se añade en Paraguay. Esto es como export, sí. Es como un export. Sí. Esto lo que pasa es que te lo tienen que autorizar. Hay que homologar. Hay un consejo que lo tiene que autorizar si realmente la actividad cumple criterios. Pero bueno, Pero vamos, que si contratas a gente de aquí, yo creo lo va a aplicar. Estamos hablando de un 1%. Tú formas a paraguayos que sean técnicos para tu agencia y les pones a ofrecer servicio a clientes de fuera y te estás haciendo un maquila. Pagas un 1
y nadie te estás cubriendo pero vamos. Y tampoco pagas aranceles, no pagas IVA, o sea, hay otros impuestos que tú no pagas. Y Paraguay no tiene pinta de que vaya a cambiar, ojo. Tú le preguntas a la gente aquí, tema gobierno, política, todo esto, ya te digo yo que aquí nos vamos muy contentos. Estás reyendo, claro, están compitiendo, ¿eh? Estoy súper contentos, como tienen que estar. IVA y RN, lo que deberíamos comentar. Sí, bueno, hay que ver un poco lo que tú comentabas antes de la tipología de actividad. Porque Bueno, habéis dicho maquila y luego tenemos el régimen especial de zona franca. Sí, la zona franca también ahí el beneficio es de un 0,5% si encajamos en todos los servicios, bueno, vecinos servicios comerciales, industriales. Producto físico, ¿no? Sobre todo pensando en el producto físico, pero también cabe para servicios, ¿eh? Hay también casuísticas de servicios. Logística o algo así. Exactamente. Ahí tenemos un 0,5%. Si facturamos más del 10% del total con este incentivo, entonces ya veríamos un 3, que tampoco es una cosa para echarnos la mano a la cabeza. Bueno, 0,5, un 3, otra maravilla. Y guay, tío. Es la leche, es la leche. Y después, bueno, está eso, ¿no? El tema de que hay que tener en cuenta que siempre decimos que la planificación fiscal no solo son los impuestos directos, hay que tener en cuenta todos los impuestos. IVA. El IVA, está el posible impuesto a los no residentes, y hay que tener en cuenta que el IVA, aunque nosotros le llamamos IVA, impuesto al valor añadido, es un impuesto desconocido para nosotros. Es decir, se llama igual, pero se puede llamar otra cosa distinta porque funciona con otras reglas que no tienen nada que ver con el IVA comunitario que estamos acostumbrados. Entonces, vamos a encontrarnos cosas que llevan IVA que a nosotros nos chocan. Un medicamento puede llevar IVA, porque aquí no funciona con los esquemas de la Unión Europea. Y también puede jugar eso a favor. Pero sí, pero también es un impuesto a consumo, ¿no? O sea, Claro, un impuesto de consumo también, pero también puede jugar a favor nuestra porque también te permiten deducirte IVA de cosas que serían impensables. que te puede ir a la Unión Europea y aquí de las hemos dicho antes, de hecho. Cosas, como hemos dicho, ¿no? Gastos personales, vestimenta, alimentos. Y luego que en empresa tampoco pagas IVA, si lo que hemos dicho antes en los regímenes, o sea, en los regímenes de pequeña y mediana empresa o maquila, no pagas IVA tampoco. Hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Para bien y para mal, porque muchas veces cuando vendemos fuera, te dicen que eso, como se ha generado en Paraguay, puede que lleve IVA de Paraguay. Entonces, eso significa un 10% más que ataca tu margen. Hay que tenerlo en cuenta. No aplica siempre. Por ejemplo, aquí tienen unos criterios de no sujeción para servicios digitales. Está pensado para servicios automatizados, infoproductos, ese tipo. Que si tú vendes fuera, eso no va a llevar IVA de Paraguay. Y después tienen otras casuísticas que ellos las meten aquí como parte de servicios digitales, pero no entiendo muy bien por qué. Porque, por ejemplo, se define a call center, a servicios de marketing, porque lo llaman telemarketing. Y hay muchas empresas aquí que se dedican, o sea, son empresas tradicionales de telefonía o lo que sea tal, pero tienen call centers y todo esto, y entonces a eso ya le meten de digital. Exactamente. Entonces eso entra por digital también y tampoco paga IVA. Entonces, lo que tenemos que decir es que hay que ver caso por caso. Sí, yo he visto, tengo un amigo que trabaja, tiene clientes que son de, pues eso, aquí los de uno del edificio de al lado tal, y tienen a un montón de gente en las oficinas y tal, y eso es servicio digital cuando realmente la empresa lo que vende es pues de aquí sigue, ¿no? Entonces, al final es un sistema que está muy bien pensado para que se invierta y para que se viva allí. Es decir, Paraguay al final pues beneficia mucho a las personas que tienen su negocio y viven en Paraguay e invierten en Paraguay, porque al final todo esto, este IVA, esto no lo podemos ir reduciendo. Si tú miras, a ver, no sé si se ve en el fondo, pero es que yo en mi vista tengo 7 grúas. Y se mueven todas las semanas, ¿me explico? O sea, no son 7 grúas paradas en un suburbio de España, ¿no? Bueno, poco más. Poco más que añadir. ¿Dónde puede encontrar la gente? ¿Tenéis capacidad para coger nuevos clientes? Si alguien quiere saber cómo os puede ayudar, ¿dónde os puede encontrar? ¿Y qué perfiles? No sé si queréis traer a alguien en concreto, es decir, con qué perfiles sois trabajar, etc. Bueno, la verdad es que cada cliente que entra es un mundo. Y uno entra desde jugador de póker profesional, vendedores de obras de arte, esas cosas súper raras. Y cada cliente al final hay que estudiarlo a fondo. ¿Dónde nos pueden encontrar? Por ahora mismo somos más activos en YouTube y en Instagram. ¿Sí? Libertador Fiscal. También pueden contactar con nosotros por la página web de libertadorfiscal.com. Y bueno, ahora mismo a día de hoy estamos en crecimiento. O sea, en todo lo que estamos muy interesados pues en perfiles que hayan tenido experiencia en consultoría fiscal, también en comerciales. Y bueno, también aprovecho, si hay también algún editor de vídeo por ahí que tenga experiencia, también será muy bienvenido. Eso te refiero yo a uno, ya está. Genial. Pues nada, muchas gracias a ti por acogernos aquí, nos ha encantado el ratito. Ha sido un gusto. El próximo hacemos el de México, que me ha interesado el régimen este. Totalmente. Bueno, un gusto.